Bueno, seguimos con este tercer video que tiene que ver con el sentido de la vida, la tercera postura que hay, que la vamos a trabajar desde un filósofo conocido, que es Nietzsche, donde él dice que la vida, este momento de vida, debemos darle un sentido y tenemos que hacerla digna de vivir. Tiene mucha fuerza esto que dice Nietzsche, entendiendo cómo fue su propia vida y cómo en medio de adversidades muy grandes, como ustedes muy bien fueron desarrollando en los audios que me devolvieron de la vida de Nietzsche y de su pensamiento, de su obra, me parece interesante ver esto, de que es la vida tiene que ser digna de ser vivida, la tenemos que vivir en plenitud, nos tenemos que enfrentar a esta vida con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Y entonces ahí él se va a enojar, y esto a los creyentes o a la gente religiosa Nietzsche les choca muchísimo, porque claro, él se enfrenta a una concepción de Dios que no siempre es la concepción, digamos, que mejor nos permite vivir, ¿no? Si uno está enfocado en un destino trascendente todo el tiempo, eh, puede ser que muchos cristianos se olvidan de vivir esta vida, o peor aún, lo que le tocó vivir a él del cristianismo de su tiempo, de su época. Esto no es el cristianismo, digo, estoy hablando de algo concreto y la gente religiosa le pido por favor que no se ofenda a lo que estoy diciendo, pero Nietzsche se enfoca a ese cristiano hipócrita o a ese ser religioso hipócrita que en nombre de Dios genera los grandes males en el mundo, en la vida, y su conciencia la deja tranquila porque está pensando en la vida del cielo y no está pensando en el sufrimiento, en el dolor que está ocasionando a sus semejantes. Por eso él dice que frente al sentido del cielo hay que cambiar y empezar a vivir el sentido de la tierra, porque tenemos que tomar conciencia que la vida que tenemos entre manos es esta, y tenemos que vivir como si esta fuera solamente nuestra vida, y entonces desde ahí vamos a ser creadores de valores y no vamos a recibir valores que en definitiva lo único que nos hace es coartarnos la capacidad de vida que tenemos. Este es el punto neurálgico de la filosofía nietzscheana en esto del sentido de la vida. Entonces cuando tomamos conciencia que la única vida que vivimos es esta, dice él, evidentemente somos como esos que están en la cuerda floja, que podemos caer en cualquier momento, pero también asumimos la vida, y esto a mí me maravilla, como los niños, ¿no? Los niños tenemos que mirarlo a los niños permanentemente para entender cómo se afronta la vida, porque ellos son muy sabios, muy sabios. Yo lo veo, tengo mi hijo de 7 años y verdaderamente día a día me enseña un montón de sabiduría, como me la enseñan los niños con los que a veces uno tiene contacto, está rodeado, de esa simplicidad que tienen para afrontar la vida, ¿no es cierto? Ellos se enojan, lo manifiestan, están contentos, lo manifiestan, juegan tremendamente, viven jugando, y cuando aprenden mejor cuando lo hacen jugando, y cuando la vida se dejan sorprender por la vida, tienen ojos de niños, ven todo de manera nueva. Y claro, el niño es un poco negligente, como dice Nietzsche, un poco arriesgado, a veces eso le genera problemas, pero es un niño, entonces nosotros después quizás nos volvemos demasiado racionales y le hacemos perder a los niños esa espontaneidad que me parece a mí debería ser una característica de toda la vida. La madurez no significa ser personas que renuncian a la creatividad, y en esto yo a la escuela le achaco muchas veces cómo, ¿por qué no podemos mantener la belleza del jardín maternal, digamos, donde los chicos aprenden de una manera, con una metodología que podría decir uno es acorde a su edad, pero y después las otras edades que no pueden tener una metodología
también creativa, también de juegos, también que los motive, que la escuela verdaderamente sea un lugar de alegría y que el aprendizaje nos produzca gozo. Yo no lo entiendo de otra manera, aunque uno trabaje a veces temas complicados, o difíciles de comprender o difíciles de entender, lo podemos hacer en un ambiente de alegría. Esto llevándolo a la escuela, imaginémonos a la propia vida, ¿no? Nietzsche era un hombre que miraba la vida de otra manera y por eso le tocó enfrentarse a su tiempo, y creo que en este sentido también la locura de él es un poco la locura del genio, que puede ver y por ahí cosas que otros no ven, y que en la filosofía nos pasa, ¿no? Que cómo nos cuesta hacerle comprender a los demás una visión o un modo de vida que muchas veces te cuestiona la propia manera de ser, como uno vive cuestionado, es decir, no es que uno la tenga clara, ni mucho menos, todo lo contrario, justamente lo único que tenemos claro es que no tenemos claras las soluciones, y por eso enfrentamos la vida muchas veces como un niño, porque el niño está en constante aprendizaje. Y en este sentido, Nietzsche decía que cada ser humano se define a sí mismo a través de los valores que crea. Por eso habla él del superhombre, no es un Superman, y estamos hablando de los cómics posteriores de Marvel o norteamericanos de que hablaban del superhombre o del Superman que venía de otro tiempo, sino él decía que el humano debía o ser dueño de sí mismo o ser esclavo de los otros. Entonces es aquel que permanece de pie o aquel que se arrodilla negando su propia vida, como bueno, achaca aquí en el caso del cristianismo, pero en realidad saquemos al cristianismo del medio y cualquier ideología que nos hace pensar como esa ideología manifiesta, o como un hombre manifiesta, como si fuéramos llevados a las narices, o como si fuéramos ovejas que están conducidas por un solo pastor, cuando en realidad todos debemos ser seres humanos que adoptamos nuestros valores y convivimos con los demás en armonía, respetuosamente, pero adoptando los propios valores, ¿no? Sabiendo que estamos a veces como en una cuerda floja, o que somos como niños que estamos aprendiendo, pero en definitiva eso es lo que nos hace ser seres humanos. Bueno, y otro que se enojaba mucho con la religión porque nos sacaba del día a día o de la vida o de solucionar los problemas de la vida cotidianamente era Marx. También él muy crítico en este sentido. Bueno, ¿cuál es la crítica? Que cuando uno piensa en un mundo trascendente, en otro mundo, como decía Jasper, pero se olvida de este mundo. Esa es lo que les enojaba terriblemente a ellos, y por eso es que se enojaban con el cristianismo, ¿no? Aquí por eso miren la actualidad, a veces dice oración para revertir situaciones injustas, es decir, está bien que uno rece, está buenísimo para aquel que cree que tenga que rezar, pero eso no significa que no intente solucionar las cosas de la tierra. Es decir, si una familia tiene hambre y yo digo voy a rezar por ti, no le estoy solucionando el problema ni estoy haciendo nada para que esa familia solucione el problema. A veces no es que uno pueda solucionarlo, pero bueno, a ver qué condiciones se crean para que esa familia salga de esa situación. Con rezar no solucionamos las cosas, sino ocupándonos de las cosas. Y por eso Marx decía que la religión a veces era como un opio, como una droga, porque nos hacía olvidar de los problemas de la tierra, haciéndonos olvidar en el sentido de no ocuparnos para poder solucionarlos, y que evidentemente restaurar un orden social no tenía que ver con un orden divino que se imponía desde arriba, sino con algo que hicieran los seres humanos para poder solucionarlo. Por eso estos dos filósofos son los que se ocupan de alguna manera de hacernos ver que la vida es esta, que la tenemos que vivir, que la tenemos que disfrutar, independientemente pues si crees o no en otra vida, y está todo bien en eso, pero me parece que ellos destacan mucho que el sentido de la vida la tenemos que encontrar en esta vida, y que tenemos que tratar día a día de vivirla, de disfrutarla, de aprovecharla, de ser felices verdaderamente, y de aprovechar nuestros buenos momentos. Bueno, hemos visto en esta parte estas tres posturas ante el sentido de la vida, y hemos podido encontrar
lo que sería la solución no la solución, sino la problemática que encierra el primer gran tema de la metafísica occidental, que es el tema de el yo, el alma, el sentido de la existencia. Así que ahora pasamos en el próximo video a los otros dos temas. Espero que les haya gustado y seguramente se han puesto a pensar mucho en estas cosas que estamos diciendo.